apoyado muchísimos empresarios en Colombia que tenían una idea, tenían un proyecto y lo llevaron al siguiente nivel. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo lo hago? La pregunta es, tengo un proyecto, ¿qué tengo que hacer para llegar al siguiente nivel? ¿Qué tengo que hacer para bajar inversión? ¿Qué tengo que hacer para que me pueda acercar a Mérida, por ejemplo, que acabamos de tener esta plática impresionante y me pongan atención? Porque tengo una oportunidad. En el momento que tengo un inversionista enfrente, tengo una sola oportunidad para convencerlo, para ganar su atención. Y se requiere de demasiadas cosas para estar en ese momento y hacerlo de forma correcta. Y César lo ha hecho para mucha gente en Colombia. Muchos de los proyectos que en Colombia van bien hoy tienen que ver con César y cómo César apoyó a estas empresas. Entonces, César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias en serio por darte este tiempo en domingo. Sé que es un día familiar. Sé que incluso allá en Colombia tienen una hora más que nosotros, pero te estás dando el tiempo. Tu interés está en México porque tienes que ayudar a mucha gente que necesita de tu input, de tu apoyo. Gracias por estar con nosotros, César. Hombre, Ricardo, de verdad, mil y mil gracias nuevamente por la invitación. Como bien lo mencionas, yo creo que uno de los grandes desafíos que existe hoy en la industria y ante tremendísima oportunidad que todos estamos viendo es cómo estructurar proyectos de la forma que sean realmente atractivos para los inversionistas, pero sobre todo con una claridad de negocio hacia dónde van y realmente qué tipo de productos o qué tipo de compañías son las que queremos ayudar a los empresarios a sacar adelante. Ciertamente, pues Latinoamérica ha venido cogiendo cada vez más fuerza en este momentum que nosotros llamamos. Todos sabemos que Estados Unidos y Canadá, incluso Europa, nos lleva ya varios años de ventaja y ellos, digamos que han hecho cosas tremendamente positivas, nos han pavimentado el camino de cierta forma. Y aquí en Latinoamérica también con los grandes jugadores que se metieron hace unos 4 o 5 años a participar de la industria, pues también digamos que han hecho cosas buenas y cosas que han dejado un gran aprendizaje para capitalizar. Y en ese sentido, pues es que nosotros quisiéramos compartir las experiencias con los nuevos emprendedores, con las personas que están viendo la oportunidad allá en México y cómo realmente encontrar una oportunidad de negocio que los ayude digamos, en sus iniciativas de compañías que tienen. Uruguay, Colombia, Brasil hace 2 años, pues nos llevan ventaja ya en todo lo que se ha hecho desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de negocio, de las compañías más grandes que actualmente cotizan en la bolsa están ubicadas en Colombia y en Uruguay. Y yo creo que eso es algo importante para comenzar a charlar. Y es qué hicieron ellos, cómo lo hicieron ellos, por qué realmente muchos de ellos tuvieron éxito y cuáles, digamos, grandes de esos retos que debemos capitalizar. César, Y si quieres, vamos a la pregunta concreta, porque tú sabes que preparamos algo específicamente para esta sesión y me encantaría que nos dijeras cuáles han sido los errores y aciertos de aquellas empresas latinoamericanas, como justamente mencionas Colombia, Uruguay, que lo han hecho de forma correcta y aquellas que no. de acuerdo. Yo creo que lo más importante para destacar aquí de lo que han hecho bien las compañías ha sido tener claro el camino y hacia dónde quieren ir. Muchas de las compañías se metieron en este negocio porque había un boom, porque había una oportunidad y definieron un plan que querían seguir hacia adelante. Ese plan incluía certificarse, conseguir las licencias, tener un mercado claro, saber si iban a participar desde el punto de vista de agricultura, productos de agricultura o si querían ir más adelante en la cadena de valor. Yo creo que hoy en día, otra vez, las empresas aquí en Colombia y en Uruguay ya han hecho varias cosas que nos permiten allá en México tener una claridad de cómo debería ser ese camino a recorrer para todos los jugadores. Mi principal, digamos, aspecto a rescatar de las compañías que lo han hecho bien es otra vez tener un plan de negocios tremendamente claro, con unos números sólidos, con un mercado perfectamente definido de hacia dónde quieren ir, cómo lo quieren hacer, qué tipo de productos quieren sacar, si quieren enfocarse
en el segmento medicinal o si quieren enfocarse en el segmento de uso adulto, pero también dentro de esa cadena de valor en donde quieren participar. Todos sabemos que la parte de agricultura pues va a terminar comoditizándose, ya está comoditizada, los precios han cambiado considerable y dramáticamente en los últimos 3 o 4 años. Lo que eso indica es que en la medida en que nos vayamos acercando un poco más hacia la mitad o hacia el final de la cadena de valor con productos de valor agregado, pues vamos a tener más posibilidades de jugar en el mercado internacional. México presenta grandes oportunidades en el mercado norteamericano al tener, pues, ciertamente como vecino a Estados Unidos y Canadá, donde pues van a poder, digamos, seguir proveyendo servicios y materia prima. Sin embargo, siempre mi recomendación para todos los emprendedores es, oye, yo creo que debemos encontrar algo que nos ayude a diferenciarnos de lo que va a estar haciendo la mayoría de los jugadores en la industria, digamos, como cosas positivas. Como cosas negativas, yo creo que pensar que el negocio del cannabis se va a mover y se ha movido simplemente por tener las licencias y que ahí puede haber una oportunidad de negocio, yo creo que es algo que quizá no vaya a jugar bien, quizá no vaya a ser bien percibido por los inversionistas. Hubo una ola aquí, particularmente en Colombia, de compañías que se dedicaron a sacar las licencias y les fue bien, y hubo jugadores internacionales que vinieron a Colombia y pagaron muy bien por licencias. Sin embargo, creemos que eso no va a volver a suceder porque ya, digamos que hay un camino, hay una experiencia, hay unas conclusiones de haber pagado tanto dinero simplemente por licencias y por tierras que tenían acceso a esas licencias, con lo cual yo creo que mi recomendación para los nuevos emprendedores en México sería, oye, si realmente quieren participar de la industria, deberían tener un plan de negocio que además de incluir las licencias, vaya en el desarrollo y en la ejecución. Correcto. Y en este sentido, ¿cuál es la forma correcta de estructurar un modelo de negocio exitoso y generar inversión y rentabilidad en la industria? Y creo que algo que ha salido recurrentemente es, por un lado, tener muy claro lo que acabas de decir. Creo que es importantísimo el hecho de tener un plan de negocios, pero a la vez también estar listos para poder dar cambios ágiles, ligeros, cuando se requieran. El juego se llama supervivencia, se llama, de alguna manera, estar listos, estar despiertos, porque esta industria, a diferencia de muchas otras, es vorazmente ágil, vorazmente rápida, las cosas cambian de un día para otro. Lo decíamos ayer, estamos platicando, y alguien nos decía, en esta industria, lo que sucede en un mes, en otras industrias es un año completo, ¿no? Entonces, el estar bien informado, el estar consciente de todo lo que está sucediendo, pero también tener muy claro desde el inicio hacerlo de forma correcta, es decir, hacer un buen plan financiero, una buena estructuración, tener la parte legal perfectamente armada, creo que es fundamental. Y bueno, platícanos cuál es la forma correcta de estructurar un modelo de negocio exitoso. Sí, gracias, Rodrigo. Pues mira, realmente lo que nosotros hemos visto es que lo primero y lo más importante es entender cuál es el mercado objetivo al que yo quiero llegar. ¿Qué tipo de consumidores finales son los que mi producto o mi servicio quiere atender? Y aquí pues hay un alcance bastante grande, otra vez que se puede dividir entre lo que debería ser el mercado medicinal y lo que debería ser el mercado de uso adulto. Una vez que tengas un mercado clarísimo, yo creo que lo que sugeriría yo es devolverse. Y entonces de ese tamaño de mercado, saber en dónde voy a participar, cómo voy a participar, cuáles son los requerimientos para participar con los grandes. Algo, digamos, positivo que tenemos en México es que podemos ver la experiencia de Latinoamérica y todo lo que ha venido pasando, pero al mismo tiempo el desafío es, oye, ya nos llevan ventaja 4 o 5 años, países como Colombia, Argentina, México, Chile, Perú, recientemente Uruguay, y eso pues hace que entrar en este momento sea tremendamente más competitivo, ¿no? Meramente mirando el mercado latinoamericano. Entonces, necesitamos entender bastante bien cuál es el tipo de mercado al que nosotros le queremos apuntar, cómo se debería abordar ese mercado, si realmente existen clientes, si la regulación para poder participar en esos mercados y con los productos que nosotros queramos participar es perfectamente clara y ya no lo permite. En las charlas, he visto varias de las charlas de ustedes
y escuchaba esta mañana el tema de no poder ni siquiera tener pauta de cannabis en las redes sociales porque inmediatamente las comienzan a cortar, ¿no? Y suspenden las cuentas. Entonces yo creo que eso es un desafío que todos los emprendedores deberían tener. También el tema financiero. Yo pienso que la industria del cannabis eh, hace un merge con lo que está viviendo la región también en términos de emprendimiento y no se diferencia absolutamente nada con los requerimientos de poder presentar un buen plan de negocios que tenga todas las consideraciones y sea lo bastante sólido como para que los inversionistas comiencen a mirarlo. Las rondas de inversiones son, o el proceso de inversión es exactamente igual. Pasamos por capital ángel, semilla, presemilla, serie A, B, C, etcétera, hasta cuando los emprendedores deciden salir volverse compañías públicas. Y eso hace que cada una de esas rondas se vuelva un poco más intensa y un poco más exigente. Otra vez, definir el norte para donde queremos ir, el plan financiero, el management de la compañía. La industria, como tú lo dices, es una industria que va cambiando ciertamente todos los días desde muchos aspectos. Se necesita un equipo de gerencia que tenga experiencia en ejecutar, en que haya tenido experiencia en, ojalá, escalar negocios, que haya tenido experiencia, ojalá, en emprendimientos, en el sector farmacéutico, en las diferentes, digamos, industrias que pueden hacer una combinación horizontal, pero yo creo que algo que vemos con bastante frecuencia que preguntan los inversionistas es la capacidad que tiene el equipo gerencial de realmente hacer deliver de lo que se ha comprometido a hacer. Una cosa es la experiencia pasada, que es bastante importante, pero digamos algo mucho más importante es, oye, yo te voy a entregar la plata, yo te voy a hacer una inversión en tu compañía, quiero estar seguro y quiero estar tranquilo de que vas a ser capaz de cumplir con los objetivos que nos estás prometiendo y vamos a llegar a obtener los resultados, no solamente financieros, sino también de negocio que nos estás prometiendo. Yo creo que son 3 o 4 aspectos claves que se deberían considerar dentro de los planes de negocio. Las valoraciones y las proyecciones financieras, nosotros en Bastión que estamos como muy de la mano de la parte financiera, entendemos que en Excel y los modelos financieros todos son tremendamente grandiosos y atractivos y rentables y los números son tremendamente interesantes. La realidad es que eso hay que aterrizarlo bastante bien con lo que está sucediendo en los mercados. Valoraciones con números excesivos que no se puedan justificar con ventas reales, yo creo que va a ser difícil poderlas llevar a cabo. Hoy en día yo creo que las primeras preguntas que nos hacen todos los inversionistas es ¿cuánto estás vendiendo? ¿Qué rentabilidad tienes? Si estás generando caja positiva. Entendemos que el mercado mexicano apenas va a empezar y digamos que pues difícilmente van a tener ventas y rentabilidad que se pueda, digamos, enfocar de la forma como los inversionistas quieren. Sin embargo, yo creo que eso es algo que deberían considerar desde el principio, es decir, qué producto o qué servicio va a tener mi compañía que rápidamente yo pueda comenzar a monetizar e ir ajustando el camino a la rentabilidad para llegar al punto al que necesito. Increíble respuesta y completamente de acuerdo con eso. Creo que en esta industria naciente van a haber etapas para cada una de estas cosas, así como unas etapas van a ser muy volátiles al inicio, se van a empezar a estabilizar, la importación, había platicado es una de ellas, el tener un buen partner en otros lugares como Colombia para importar producto a México, pero después será, sin lugar a dudas, en el mediano plazo, la agroindustria, el tema, si bien es cierto, la comunicación, afectará a países como Estados Unidos y Canadá, seguramente a países como México y Colombia, que pueden tener estos manejos de clima, de mano de obra en un precio asequible, recursos naturales, que seguramente será algo que tenemos que tener en consideración. César, en la actualidad, ¿en dónde se encuentra el verdadero negocio del cannabis? Esa es una buena pregunta porque yo creo que depende del mercado y la geografía donde estemos participando, ¿no? En Latinoamérica han venido pasando cosas interesantes. Muchos de los primeros jugadores que salieron aquí en la industria se concentraron mucho en los mercados internacionales. Es decir, queremos volvernos
grandes productores de materia prima, grandes productores de destilado, grandes productores de flor seca, y queremos exportar esto a Europa, a Asia, a Australia. Sin embargo, yo creo que se dejó en un segundo lugar todo el tema de el consumo interno, ¿no? Entonces, yo creo que depende de dónde quieres jugar. Me parecería a mí que las compañías y los emprendimientos mexicanos deberían tener un muy buen porcentaje de concentración en el mercado interno, es decir, atender primeramente lo que va a pasar con los consumidores en México, ¿no? Lo decíamos en una conferencia esta semana, una población de 130 millones de habitantes con un potencial de mercado clarísimo de 1.5 o 2 millones de personas que han demostrado interés en consumir productos de cannabis medicinal. Yo creo que debería atraer el interés de las empresas que están pensando meterse en esta industria para desarrollar productos y atender estos primeros 1.5 o 2 millones de potenciales clientes. Para compañías en Estados Unidos y en mercados mucho más desarrollados, yo creo que el negocio, como lo decía al principio, está en los productos de valor agregado, todos los servicios ancilares que han salido en adición digamos que al tema netamente medicinal y al tema netamente de consumo recreacional o consumo de adultos. Hemos visto compañías y tenemos compañías que ya están participando en alimentos y bebidas, que participan en desarrollo de software y nuevas tecnologías. Tenemos compañías que participan esta línea de negocio que es la de las mascotas, con lo cual, otra vez, depende el mercado, qué es lo que tú quieras hacer y cómo quieres participar. En servicios, por ejemplo, vemos bastantes firmas legales que están apoyando a los emprendedores, no solamente en sus países de orígenes, sino también en otras geografías donde ellos quieren entrar. Entonces, el tema legal, todos los servicios de consultoría pueden ser bastante bien recibidos y bastante bien interesantes. eh, eh, Servicios de marketing y cómo posicionar compañías, diferentes marcas, etcétera. Depende del mercado otra vez y depende del momento de negocio en el que estén. Creo que lo acabas de decir muy bien y este negocio no solamente está en las etapas de la industria, es decir, no solamente está en sembrar, no solamente está en vender, no solamente está en importar, sino hay que encontrar también cómo puedo participar yo con mi expertise y creo que habrá mucha oportunidad, sobre todo para aquellos que quieran dar, lo que decías bien, consultoría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto hay que aprender de afuera? Desde lugares como Colombia, que ya lo han hecho, como lugares como Estados Unidos y Canadá, que lo siguen haciendo, para que yo pueda dar guía, dar oportunidad a las empresas que se están formando y generar mucho más valor. Es decir, dejar de ser, ayer alguien lo comentaba, no hay que nomás pensar, justamente la reflexión tenía que ver con el café de Colombia, que Colombia se había vuelto simplemente un país productor, pero que hay que aprovechar este inicio, sobre todo en México, como un país que federalmente está autorizado desde la parte médica hasta la parte también de usos adultos, que está por salir esa ley, cómo ganar una ventaja competitiva, cómo hacer marcas, cómo producir más valor, no nomás con la materia prima, sino también con productos terminados que agreguen mucho valor en la cadena. Vamos a la siguiente pregunta, si estás de acuerdo, César, que tiene que ver con cuál es el negocio que de verdad le interesa a los inversionistas dentro del mercado del cannabis para generar ingresos. Sí, Ricardo, yo pienso que esta pregunta dependerá también mucho de la geografía donde estén mirando los inversionistas. Nosotros tenemos, digamos, conversaciones permanentemente, semanalmente, con fondos interesados en diversos aspectos o diversas etapas de la cadena de valor para invertir. Hay compañías de toda clase. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hoy en día en la agricultura tener y desarrollar mucho el tema de genéticas y de semillas. Porque digamos que en agricultura, pues a veces vemos que hay inversionistas y empresarios que, bueno, tienen acceso a un par de hectáreas, quieren hacer el proceso de agricultura en un par de hectáreas, sembrar la semilla y sacar un cultivo, sacar un par de flor seca y extractos y poderlo poner en el mercado internacional.
Sin embargo, para poder hacer eso, existe algo, digamos, desde el punto de vista científico que necesita un desarrollo bastante intenso, que es todo el tema de genética. Ahí hemos encontrado que muchísimos inversionistas están interesados y les gusta mucho lo que pasa en esta parte del mundo, ¿no? Aquí claramente pues tenemos muchísimas ventajas desde el punto de vista de agricultura. Los inversionistas entienden eso y quieren saber qué pueden hacer y cómo pueden entender mejor el negocio de genéticas y de semilla. Entonces, digamos, ese puede ser una línea de negocio que puedan desarrollar también los nuevos empresarios allá en México. Por un lado. Por el otro lado, yo creo que los fondos también están mirando compañías que tengan una línea de mercado clara, que tengan, digamos, que un flujo de potenciales clientes que ojalá sean recurrentes. Yo creo que esto pasa en absolutamente todas las industrias hoy en día y con el boom que se viene viendo en empresas de tecnología, donde lo que primero preguntan es, oye, ¿cuál es el modelo de negocio? Y si tu modelo de negocio tiene algo que pueda ser ciertamente recurrente y donde el cliente pueda estar consumiendo. Aquí en Colombia tenemos un ejemplo muy, muy interesante, es Kairon. Kairon fue la primera compañía que se enfocó en el mercado local y antes de pensar en exportar, o mejor dicho, en adición a su línea de negocio, exportar su producto base, decidió abrir unas clínicas en Colombia, para lo cual lo primero que hizo fue educar a todo el cuerpo médico y eso también, digamos, desde el punto de vista de qué negocios se pueden abrir dentro de la línea, dentro del cannabis. Esa fue una línea de negocio, educar a los médicos, a enseñarles a que ellos pudieran entender mejor cómo podían capitalizar mejor, digamos, los beneficios del cannabis. Y una vez tuvieron un flujo de médicos interesantes, y justo cuando estábamos entrando en la pandemia, Khiron abrió su primera clínica. Esto lo que hizo fue que muchas personas tuvieran la oportunidad, inclusive yo mismo fui a ser consultado y me recetaron productos de cannabis medicinal para, en ese momento, para mejorar el sueño, que yo tenía ahí una dificultad para conciliar el sueño. Entonces, y de ahí en adelante ellos montaron un modelo de negocio que es recurrente, donde el paciente debería atender mensualmente unas citas y ellos le van actualizando sus gotas con CBD que debería consumir. Entonces, yo creería que los emprendedores deberían tratar de enfocarse en negocios donde se puedan. César, le acabas de dar una idea de negocio a todos los que están presentes. Te preguntan cuál es el nombre de esta clínica, porque creo que ya más de alguno está pensando en Sí, generar no, un modelo de negocio similar. es tremendamente interesante, ¿no? Khiron es la compañía, la clínica aquí en Colombia se llama Serenia. Ellos abrieron su primera clínica justo antes de la pandemia, exactamente el mismo día en que Colombia entró en lockdown, ellos abrieron y hoy en día tienen apuntadas a abrir otras 3 o 4 clínicas. Otra vez, esto realmente viene de un poco más atrás. Ellos lo primero que hicieron fue entrenar a los médicos, enseñarles a los médicos cuáles eran todos los beneficios del cannabis. Todos sabemos que nuestros sistemas tienen cannabinoides y entonces se necesitan prescripciones magistrales para cada uno de nosotros. Esto ya lo viene haciendo con bastante ventaja también Brasil. Todos en Brasil no se permite el consumo, perdón, el cultivo doméstico, sino todos los productos deben ser importados. Tenemos clientes en Brasil que lo que están haciendo es entrar en un proceso de educación a todo el cuerpo médico. Finalmente, los médicos son los que además pueden complementar los beneficios de la medicina canábica con todo lo que ellos saben de medicina y cómo puede, digamos, beneficiar al cuerpo y en general al sistema digamos, los componentes de cannabis. Vemos también, digamos, bastante interés en todos los productos, como lo decía anteriormente, de valor agregado. Y hay un interés, digamos, genuino en compañías de vitaminas, compañías de nutraceuticals, compañías de alimentos y compañías de bebidas. Todo lo que se pueda hacer que al final del día nos lleve a tener productos que vayan mucho más allá de simplemente tener aceite y flor seca y que nos permita entrar y participar de cierta manera en productos que sean de consumo masivo, finalmente es lo que están revisando los inversionistas. Qué maravilloso. La verdad es que no me voy a cansar de decirlo. Cada vez que tenemos una charla
con alguien de Latinoamérica, de Estados Unidos o de Canadá, yo les digo abiertamente, es que ellos vienen del futuro, es que ellos lo ven claro, es que para ti es nítido, porque ya lo viste, es decir, ya pasó por tus ojos, ya viste quién se equivocó, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué funciona, qué modelos de negocio. Creo que de verdad quien está aquí está recibiendo información muy, muy valiosa que de verdad les pido por favor apunten. Eventualmente haremos públicas todas estas charlas para que realmente todo el mundo pueda tener la oportunidad de volver a verlas y creo que en cada una de estas les decimos que son pepitas de oro verde de cada una de estas charlas. César, de verdad, muchas, muchas gracias por compartirnos todo esto y vamos, si quieres, a la siguiente pregunta que tiene que ver con qué ventajas tiene invertir en el mercado mexicano en la actualidad y cómo puede transformarse en el futuro para generar ingresos. Sí, yo creo que el mercado mexicano tiene una oportunidad gigantísima en este momento y es de comenzar a desarrollar todo lo que puede hacer y de qué formas va a servir al mercado norteamericano y al mercado canadiense, que son sus socios de negocio naturales y aprovechando el mercado de común acuerdo en el que ustedes hacen parte. Claramente, en Latinoamérica nosotros tenemos una ventaja competitiva que se llama los costos de producción, mientras que en Estados Unidos y Canadá producir un gramo de flor puede estar alrededor de unos 50, unos 8, $2, en adición a todas las inversiones de CAPEX que se deben hacer para los invernaderos en términos de luz, en términos de las máquinas que se necesitan, etcétera. Eso claramente no va a suceder en México y estoy seguro que ustedes también van a gozar de privilegios como poder producir un gramo de flor seca por ahí cerca de los 0.20, 0.15, 0.18 dólares por gramo. Yo creo que eso debería ser una ventaja tremendamente competitiva para ustedes, algo que deberían desarrollar muy rápidamente con inversiones que puedan ser ojalá de mediano y largo plazo. Yo creo que aquí la apuesta para los empresarios de cannabis en México debería ser ver lo que viene hacia adelante en términos de tamaño de mercado y cómo yo quiero jugar en eso. Si lo que estamos pensando es jugar pequeño y de pronto acceder a una hectárea, media hectárea, el tema de licencias, pues eso también es un negocio y seguramente ahí también hay una oportunidad. Pero si lo que queremos es ir un poco más allá y realmente participar de lo que viene, de esa oportunidad que todos hablamos de 120 billones y en Latinoamérica de 13 billones, y etcétera, etcétera, yo creo que realmente deberíamos hacer inversiones pensando en que vamos a participar, pensando en que vamos a ser de los grandes jugadores en la región con un producto claramente diferenciador y que le aporte a las compañías en Estados Unidos y en Canadá. El tema agrícola yo creo que puede ser tremendamente importante. Eh, todos los servicios que se le puedan prestar a las compañías en Estados Unidos y que no necesariamente sean o que tengan que ver con lo que llaman en Estados Unidos tocar la planta, ¿no? Sino servicios que no necesariamente estén ahí, sino que vayan un poquitico más allá, deberían ser considerados y vistos por ellos de manera interesante, accederlos en México. También hemos visto que el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo, cómo monitorear los cultivos, cómo monitorear la luz en los cultivos, la humedad en los cultivos, y para eso se han desarrollado software especiales que podrían ser, digamos, interesantes para ustedes. Acabas de dar en dos puntos que creo que son estratégicos. Y uno lo mencionaste hace, yo creo, unos 10 minutos y este es el segundo. Número uno, genética. Imagínate correr una carrera de caballos y que tengas un pony. O sea, por más ganas que le eches, por mejor comida que le des, no va a haber forma. Tienes que tener una gran genética para que tengas un muy buen producto. Y segundo, tecnología, para que puedas monitorear cada momento para que esa genética te dé el mejor resultado posible. Creo que el que esté metiéndose, el que quiera competir en la parte de la agroindustria, definitivamente esos son dos factores que no puede dejar por ningún motivo. Es decir, son inversiones que hay que realizar de la forma más inteligente posible y me encantaría a lo mejor que nos platicaras un poquito de eso. Sí, no, yo creo que tú lo acabas de decir muy bien y ahí es donde definitivamente los agricultores, y lo vemos aquí en varios clientes que ya tenemos en Sudamérica, pueden encontrar un factor diferenciador. Otra vez, muchos de los que van a empezar a entrar en la industria en México seguramente tienen acceso a tierras, tienen acceso a agua y conocen de hacer cultivos.
en cannabis, todos sabemos que se parece mucho cultivar cannabis a cultivar flores. No existe mucha diferencia en el proceso meramente manual que se debe llevar a cabo. Sin embargo, eh, existen ciertas características que van a hacer que tu producto tenga unas características y condiciones especiales y atractivas para el mercado. Y eso se puede mejorar ciertamente desde el punto de vista genético. Por ejemplo, van a tener ustedes o van a tener que en México hacer varias pruebas agronómicas para entender cuál es la calidad de la semilla y de la genética que viene detrás, para también entender cuál es el porcentaje de CBD que va a tener la semilla de un cultivo determinado, por un lado. O por el otro lado, también para entender cuánto porcentaje de THC van a tener el cultivo. Entonces, muchos de los empresarios aquí en Latinoamérica o en Sudamérica lo que están haciendo es meterse un poco en el tema de las genéticas para, de alguna forma, asegurarse que el contenido de CBD y THC va a ser exactamente lo que el producto de ellos necesitan, porque sus clientes tienen requerimientos particulares y muy delineados de los porcentajes de CBD y THC que se necesitan. El tema de la regulación y el tema de los pedidos de todos los entes reguladores en diferentes partes del mundo es claro, ¿no? Cuando piden o cuando quieren dejar, por ejemplo, a Europa llevar flor seca, lo piden con unos requerimientos bastante puntuales en términos de cuánto porcentaje de THC debería tener esa flor y de cuánto porcentaje de CBD. Cuando hablamos de productos farmacéuticos y todo lo que viene en la línea farmacéutica, digamos, el porcentaje es altamente susceptible de que sea aceptado o no por la regulación. Algo muy importante, y acabo de caer en cuenta, cuando pensamos en los mercados internacionales, deberíamos entender cuáles son los requisitos de estos mercados internacionales. Hay muchos productores que se dedicaron a producir, a cultivar y tienen grandes hoy en día inventarios de flor seca disponible para poder vender, porque pues aquí en Latinoamérica tenemos hasta 4 ciclos por año, 4 cosechas por año. Sin embargo, parte de ese inventario difícilmente se va a poder vender porque ellos lo hicieron pensando en un mercado internacional, pero no anticiparon los requerimientos de esos mercados internacionales. Todo el que quiera ir a vender en Europa necesita tener, si quiere vender aceite, necesitaría tener una certificación EU-GMP para poder vender sus productos en Alemania, por ejemplo, que es el principal mercado de Europa. Entonces, otra vez, yo creo que antes de pensar en rápidamente entrar en la industria con cualquier producto, con cualquier servicio y aprovechar el momentum, si los empresarios están pensando en realmente construir compañías de largo aliento, deberían pensar en hacer el ejercicio de adelante hacia atrás, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Con qué productos quiero llegar? ¿Cuáles son los requerimientos que necesito tener para estar jugando en esos mercados y en esas geografías? Y luego devolverse, ¿no? Una vez teniendo claro cuál es el fin, se puede devolver y construir un plan de negocio atractivo, un plan de negocio que contenga absolutamente todos los requisitos y pueda realmente jugar y no vaya a perder ni la inversión ni el tiempo y vaya a quedar como muchos jugadores están quedando en este momento con una cantidad de inventario que no van a poder vender. Antes de que me comentes, te quería decir, yo recuerdo hace 4 o 5 años donde el litro de aceite destilado en Estados Unidos, Canadá, Europa, se comercializaba en $16,000. Y mucha gente, muchos empresarios comenzaron y se metieron en el negocio con esas expectativas de poder vender muy rápidamente aceite a esos números. Dos cosas. Para poder vender a esos números se necesitaba ya tener y contar con buenas prácticas de manufactura, número uno. Y número dos, claramente la oferta hizo que el precio comenzara a caer, como es apenas normal en cualquier mercado. Hoy en día no encontramos, digamos, clientes que quieran consumir o pagar más de $1,500, $2,000. Y lo que va a suceder es que este precio va a seguir cayendo. Con lo cual, cuando hablamos de productos y servicios ancilares, a lo que nos referimos es el mercado básico y primario de flor y de aceite. Yo creo que, digamos, está cediendo terreno a los productos que ofrecen una mayor rentabilidad y que pueden mantenerse, pero sobre todo crecer con el tiempo. Correcto. César, recuerda que estas preguntas son preguntas de sí o no y una colación de un por qué.
Y si estás de acuerdo, vamos con la primera pregunta. Soy emprendedor, quiero entrar a la industria y no cuento con capital grande para hacerlo. ¿Existe una oportunidad real de que pueda generar un negocio exitoso en esta industria? Sí la existe. Hay mucho interés de los inversionistas, otra vez, en entrar en diferentes momentos de establecer una compañía. Ya sabemos que existen inversionistas ángeles, inversionistas de rondas presemilla, semilla, serie A, B, etcétera. Yo creo que ustedes están haciendo también un trabajo muy interesante en tratar de organizar esta oficina de ángeles para el sector de cannabis. Ahí va a haber muchísimo interés. Hay mucho interés de familias y de inversionistas privados de muchos países de Sudamérica interesados en llegar al mercado mexicano otra vez por la cercanía con Estados Unidos, por ser catalogado como el mercado más grande del mundo por consumo interno y por tener, digamos, como todas las ventajas que tienen ustedes en términos de la historia que todos en Sudamérica tenemos de consumo. Entonces, la respuesta concreta para tu participante es, existe muchísima posibilidad. Otra vez, necesitamos un buen plan de negocio serio y sólido. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Pensando futuro, ¿debería pensar en invertir, perdón, pensar, ay, Dios mío, está, ¿debería pensar invertir en México para suministrar mis recursos agrícolas de la planta? ¿Perdón? Pensando en futuro, ¿debería pensar invertir en México para suministrar mis recursos agrícolas de la planta? Es decir, si yo soy una empresa que a lo mejor no me dedico a la parte agrícola, pero sí quiero tener seguridad de que la volatilidad de los precios no me van a impactar, porque al final del día dependo de esta etapa primaria, ¿crees que es importante para las empresas que están en alguna otra etapa tener asegurado recursos económicos en México? Bueno, yo creo que puede ser como parte de la diversificación de su negocio y como estrategia competitiva, tener una locación como México, donde ya todos tenemos claro cuáles son las ventajas de estar ahí, ¿no? En términos de costo de producción y acceso a un mercado claro e identificable y además de un mercado internacional también muy interesante. Vamos, si quieres, con la última pregunta. ¿Crees que exista una industria similar a la del cannabis que tenga el potencial de crecimiento que tiene esta industria en específico? En este momento, no. Yo creo que lo último que habíamos visto de lo que ha venido pasando en cannabis fue lo que pasó con las .com y con todo el tema de Internet por allá en el año 2000. Lo que ha venido pasando con el Bitcoin ciertamente se parece, aunque la curva ha sido un poco más larga y ha sido sostenida durante el tiempo. Nosotros que estamos en, digamos, en constante conversación con inversionistas y ayudando a las compañías con sus objetivos de capital, entendemos y hemos hecho el trabajo juicioso de tratar de ver como alternativa al tema de cannabis, a dónde pueden ir los inversionistas a invertir. Yo creo que para nadie es un secreto que hoy en día los inversionistas todavía están un poco temerosos por temas regulatorios, por temas reputacionales, por temas de todo lo que ha traído consigo la evolución del cannabis. Y muchos de ellos dicen, oye, a mí me gusta el negocio, pero todavía no estoy listo para invertir porque tengo unos inversionistas que no me lo permiten. ¿Qué otra industria tú crees que podría ofrecernos las mismas oportunidades que nos ofrece el cannabis en el corto, mediano y largo plazo? Y la verdad es que después de tantos análisis, la respuesta es no existe ninguna otra industria que lo tenga tan claro y tan directo y tan en el corto plazo, ¿no? Cada vez, cada vez hay más países que quieren participar de lo que está sucediendo en cannabis. Yo creo que todos vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde es realmente interesante. Cada vez más estados quieren legalizar el tema del cannabis recreacional. Se espera que para este año, en algún momento, a nivel federal, esté completamente legalizado. Con lo cual, no veo que otra industria se esté moviendo con la misma velocidad y con el mismo interés por los dos lados, por desarrollar un mercado, pero también por invertir y ayudar a desarrollar ese mercado. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, no sabes el valor que le aportas a esta nueva comunidad que está formando estos emprendedores mexicanos, este núcleo de negocios que se está armando en México requiere de esta sabiduría. Por favor, o sea, yo sé que no lo pediste, yo sé que no forma parte de esto,
pero creo que es importante que la gente busque a Bastión, que busque a César para que los pueda guiar, sobre todo pensando en establecer estructuras de negocio que busquen capital de inversión, que busquen dar el siguiente paso, porque al final lo decíamos desde temprano, necesitamos mentores. Los mentores son los que nos pueden enseñar porque ya recorrieron ese camino y tú eres un mentor que tenemos que seguir. Yo particularmente te tendré cerca, necesitamos de tu sabiduría, de tus enseñanzas, y bueno, no nomás es exclusivo para el comité organizador, sino para todo el que está aquí. Creo que ha sido muy abierto desde el principio. Está por ahí Claudia compartiendo tus datos y bueno, no me queda más que agradecerte que te hayas dado el tiempo en la mañana. Mucha sabiduría la que compartiste el día de hoy. Y bueno, pues no nos queda más que ver para adelante y hacer equipo contigo, César. Sí, no, gracias nuevamente, Ricardo. Aprecio mucho el ejercicio que ustedes están haciendo, el haber reunido a tantas personas que nos ayuden, porque nosotros seguimos aprendiendo a entender mejor el momento y el potencial de mercado, pero también, y como tú muy bien lo decías, hay muchas cosas que hemos logrado en los 4 o 5 años que venimos trabajando en la industria de cannabis, que queremos compartir con los emprendedores allá en México. Hay caminos y hay, digamos, como cosas que sabemos que funcionan mejor y es ahí donde podemos participar. Encantadísimos de acompañarlos en sus procesos de mentoría. Importante decir que nosotros en Bastión hemos co-creado un diplomado de cannabis con la Universidad del Rosario y seguimos trabajando con otras universidades y entidades para crear, digamos, como más espacios donde los emprendedores puedan aprender y seguir aprendiendo sobre temas de cannabis, con lo cual simplemente para decirte, creemos en la industria, creemos en el negocio, estamos aquí para participar desde donde podamos hacerlo, desde el ángulo que encontremos y podamos, digamos, construir terminar de construir este momento para mejorar la sociedad y quitarnos de encima un lastre que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Y poder convertir algo tan tremendamente negativo en algo que nos ayude a mejorar la economía, a mejorar las familias, a mejorar la salud y a mejorar digamos, las expectativas de crecimiento de muchos países. Muchísimas gracias, César. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Nos Buen día. vemos.